En este video nos ocuparemos de cómo realizar la instalación de una campana filtrante, es decir, una campana que está equipada con un sistema de filtros que permiten precisamente la filtración del aire elevado desde la superficie de cocción. Antes de ver en la práctica cómo realizar la instalación, es decir, la puesta en marcha, queremos hacer algunas pequeñas precisiones sobre el tipo de campana. Lo hemos dicho, campana filtrante, sobre la necesidad entre la superficie de cocción y la parte inferior de la campana. Debemos considerar que, al instalar una campana, la distancia mínima, si la superficie de cocción es eléctrica, es de 60 centímetros, mientras que en el caso de una campana fijada sobre una superficie de cocción a gas, la distancia mínima es de 75 centímetros. Naturalmente, estas son indicaciones generales, que pueden variar según la información que se proporciona en el manual de instrucciones de la campana que estamos a punto de instalar. En este caso, de todos modos, instalaremos esta campana manteniendo una distancia mínima de 80 a 85 centímetros y entonces, antes de instalarla, veremos cuáles son los materiales, es decir, los utensilios que necesitamos para realizar la instalación. Y además veremos con qué está equipada la campana en la fase de compra. Y en cualquier caso, lo que necesitaremos para llevar a cabo la instalación. Necesitamos precisamente la campana. Luego, en el equipo de la campana, tenemos esta parte de metal que cubrirá la parte superior de la campana de esta manera, formando así una especie de columna, que es una cuestión puramente estética. Necesitaremos también algunos tornillos, específicamente 2 tornillos fijos, de tipo estándar, de los cuales necesitaremos para realizar la instalación. Los elementos esenciales para esta tarea son un destornillador de cruz, que se utiliza para apretar o aflojar los tornillos, un taladro para perforar agujeros en superficies duras y un nivel de burbuja para asegurar que todo esté perfectamente alineado. Comenzamos la fase de la instalación recordando que necesitamos, lo habíamos olvidado anteriormente, un taladro para hacer los agujeros, para los tacos, y un lápiz o un marcador para marcar las líneas para los puntos de nivel. Primero vamos a montar el enchufe en el cable eléctrico de la campana que, al momento de la compra, se proporciona de esta manera, es decir, sin enchufes incluidos, que deberán comprarse por separado y con los cables de esta manera. Ahora, para fijar la campana, debemos insertar 2 fijaciones para sostenerla. En este punto, debemos evaluar en la parte posterior de la campana los puntos de sujeción, este punto donde está este agujero, y en otro punto. Para utilizar estos agujeros, emplear 2 fijaciones como estas, debemos asegurarnos de que la cabeza de la fijación, una vez que esté colocada en la pared, pueda entrar en este agujero y al bajar la campana, la cabeza se posicionará aquí sin que pueda salir fuera de la campana. De esta manera, estaremos seguros de que la campana, una vez insertada en la cabeza del tornillo, permanezca fija y estable en la pared. Por lo tanto, ahora vamos a ver primero la distancia que hay
entre estos dos agujeros para saber en la paleta a qué distancia practicar el agujero para insertar el fijador. Entonces, colocamos la cinta métrica en el punto central del primer agujero y medimos exactamente al centro de este segundo agujero, que mide 52,5, por lo que hay una distancia de 52 centímetros y medio entre un agujero y otro. De la misma manera, debemos considerar la distancia entre la base inferior de la campana, que luego debemos tener en cuenta como punto de partida, es decir, el nivel que tomaremos en la pared, que será el punto de partida para la distancia desde la superficie de cocción hasta la posición final de inserción en la cabeza del tornillo que hemos visto. Debemos verificar esta medida, que es de 12 centímetros, así que debemos tener en mente las dos medidas que hemos tomado anteriormente para poder proceder con la fase de instalación, 12 centímetros y 52,5. Ahora solo nos queda marcar un punto, considerando como punto de partida de la campana este extremo en la parte superior, así que lo apoyaremos en esta parte del mueble y debemos considerar el punto de distancia desde la base de la encimera, así que apoyando la cinta métrica sobre la encimera, que será el punto donde se fijará la placa de gas, marcaremos en la pared un punto, el punto donde queremos fijar la campana, que será el punto más bajo de la campana, así que lo fijaremos a una altura de 84,400. Sí. Haremos una pequeña marca en 84,400. En este punto, debemos considerar que estos 84 centímetros que hemos marcado, aquí son prácticamente la parte inferior de la campana, pero al fijarla con los fishers que hemos visto anteriormente, debemos considerar otros 12 centímetros hacia arriba para delinear el nivel y por lo tanto los dos puntos desde donde fijar los fishers. Así que con la cinta métrica estableceremos otro punto aquí, exactamente a los 12 centímetros. Desde los 12 centímetros, que es el punto máximo, por lo tanto, donde se instalará la campana, insertaremos esta parte aquí de manera que se posicione sobre la campana y cubra el enchufe que está en la pared. El trabajo que haremos ahora será delinear un nivel, es decir, trazar una línea sobre la cual luego estableceremos los puntos donde se practicarán los agujeros para los fisher, puntos donde se practicarán agujeros para los fisher. La distancia del primer agujero de la pared es de 4 centímetros. Por lo tanto, vamos a cubrir de esta manera, apoyando la campana en este lado, los 4 centímetros, que es prácticamente el punto, donde vamos a hacer el primer agujero. El segundo agujero, en cambio, se hará a una distancia del primer agujero de 52 centímetros y medio. Por lo tanto, tenemos este punto. Aquí 40, estamos haciendo una doble medida, ya que la cinta métrica no entra en este espacio. Así que 40 y 12,5 para llegar a los 52 centímetros y medio. Por lo tanto, hemos establecido los dos puntos, donde deberemos hacer los agujeros con el taladro, para insertar los fisher, el taladro que habíamos preparado anteriormente, así que hacemos los dos agujeros.
En este punto podemos insertar los Fisher de esta manera y proceder a atornillar los tornillos. Hemos insertado el primer Fisher, ahora insertamos el segundo Fisher, atornillando el tornillo casi hasta el fondo. Recordemos que la cabeza del tornillo debe quedar un poco externa, de manera que pueda encajar en el espacio correspondiente que hemos visto anteriormente, para fijar y sostener la campana. Perfecto, está bien así. De la misma manera que el anterior. Recordemos, atornillamos, pero no completamente. Ahora podemos proceder a insertar la campana. Abrimos la campana desde la parte inferior De esta manera hemos colgado la campana en la pared. Ahora solo nos queda cerrarla. De esta manera. Y nivelar eternamente utilizando estos dos tornillos que habíamos tomado anteriormente. Los pernos dentro de estas tuercas, al atornillarlos, nos darán la posibilidad de elevar ligeramente la campana hacia adelante de esta manera y así dejarla completamente nivelada, de manera que al atornillar comenzamos a empujar un poco más fuerte contra la pared, un poco más firme contra el muro, y observamos cómo efectivamente la campana está avanzando un poquito más hacia adelante. Ok, entonces tengo la K, ahora en este momento está inclinada hacia adelante y es perfectamente estable. Ahora, colocaremos también desde la parte superior el nivel para ver si efectivamente el ajuste que hemos realizado es suficiente o si necesitamos hacer un ajuste adicional. Luego podemos elevar el nivel. La K necesita ser levantada aún más hacia adelante de esta manera. Así que procederemos a atornillar nuevamente los tornillos para elevarla aún más. Así que continuamos atornillando. En este caso, podemos notar cómo el nivel se ha estabilizado, así que con el ajuste de esos dos tornillos dentro de la campana que hemos atornillado, la campana ha quedado perfectamente nivelada. Fundamentalmente, el trabajo desde este punto de vista está terminado, así que ya podríamos insertar el enchufe aquí arriba, ok, y probar el funcionamiento de la K. Perfecto. En este punto solo nos
queda completar la obra de instalación, así que fijar la campana insertando la columna en la parte superior y veremos cómo insertarla y eventualmente cómo fijarla de manera estable a la pared, así que no solo apoyándola. Perfecto, hemos terminado de fijar la campana a la pared, así que ahora solo nos queda cerrar la parte inferior, La hemos bloqueado y por lo tanto ahora solo nos queda terminar esta parte aquí, en la parte superior. Ahora solo nos queda fijar en la campana esta columna que mencionamos anteriormente. Es exclusivamente útil a nivel estético y podemos fijarla sin ningún tipo de soporte de esta manera sobre la pierna, así que abrimos el último eléctrico en la parte trasera y por lo tanto apoyándolo directamente en la pared, cubriendo la toma eléctrica que teníamos en la parte superior. De lo contrario, podríamos eventualmente, ya que en el equipo de la K había esta pieza, la función es ser fijada a la pared. En este caso, para fijar esta parte a la pared de manera segura y estable, para estar completamente seguros de la posición correcta, trabajaremos de manera que fijemos primero directamente en esta columna central, asegurándonos de que esté bien alineada. De esta manera, así que atornillaremos primero de un lado, asegurándonos de que el tornillo esté bien apretado y seguro. Ok, luego lo atornillaremos del otro lado. De esta manera, verificando que todo esté nivelado y firme, es importante revisar que cada tornillo esté bien colocado para evitar cualquier tipo de movimiento o inestabilidad en el futuro. De manera que ya tenga la posición precisa. Ok, finalmente, vamos a volver a colocar esto sobre la campana y marcaremos con el lápiz los agujeros que debemos hacer en la pared para que correspondan a estos agujeros que están marcados en esta placa y así poder luego atornillarla, fijarla a la pared mediante los Fisher y luego volver a bloquearla. La parte superior está fijada